tenemos un video nuevo acerca de cómo hacer pintura textil para principiantes. Así que quédense con nosotros porque esto va a estar súper interesante. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Tela, de preferencia algodón, pintura textil de la marca que ustedes gusten. Nosotros sugerimos Acrylex o Deca, un recipiente para agua, un godete o en su defecto un plato extendido, un lápiz y pinceles. El día de hoy les voy a explicar los fundamentos de cómo pintamos con pintura textil, que es algo muy interesante pues para artes textiles, para decorar prendas o incluso para hacer decoración de interiores. Lo primero que les voy a explicar es acerca de los materiales que son buenos o malos para pintar sobre ellos con pintura textil. La mayoría de las marcas sugieren que pintemos sobre fibras naturales, de preferencia algodón. Hay otros materiales sobre los cuales podemos intentar pintar, por ejemplo el poliéster, donde superficialmente se podría quedar el material, pero el color ni se aplica ni se absorbe de una manera eficiente. Entonces, de todos modos vamos a hacer la prueba para que vean ustedes a lo que me refiero. La siguiente cosa de la que vamos a hablar es de los tipos de pinceles. Hay pinceles mejores para hacer este tipo de trabajo. Y yo les diría que si van a hacer pintura textil o cualquier tipo de pintura, que inviertan en buenos pinceles. ¿Qué pinceles les sugiero no comprar? Los pinceles que son de fibras vegetales. Estos pinceles son de muy mala calidad y están buenos para manualidades infantiles, pero no para trabajos que queremos que se vean un poco más profesionales o con una mejor calidad. Entonces, si van a comprar pinceles, no compren de fibras naturales. Los que están muy buenos son los pinceles de fibras sintéticas, que son suavecitos, o los pinceles que son de pelo, generalmente son de pelo de marta, que la marta es como una nutria. Ahora, hablando de las pinturas textiles, hay diferentes tipos de pinturas textiles. Hay unas que se pueden inflar, que les llaman puffy, los norteamericanos o en inglés, y hay otras que son muy parecidas a la pintura acrílica. Entonces hay muchas marcas o mercerías o cadenas de tiendas que sacan su marca propia de pintura textil. Esta pintura textil no es tan buena y puede llegar a quedar un poco chiclosa. Entonces, yo hay dos marcas que son las que uso y las que recomiendo, que no están patrocinando este video, las uso porque son buenas. Una es la marca Deca y la otra es una marca que se llama Acrylex. La Acrylex es muy fácil de conseguir en línea y la venden también en México en varias tiendas y es mi favorita, la verdad. Por ejemplo, el problema con la Deca, que también es buena, es que luego tiene grumos. Entonces yo tengo que disolver los grumos, echarle agua para que quede con la consistencia que yo quiero. Y en cambio, la pintura Acrylex, yo puedo incluso sacarla del botecito y aplicarla directamente sin tener que disolverla o moverle hasta que quede con una consistencia interesante. Las pinturas Acrylex yo las puedo encontrar en diferentes presentaciones. Por ejemplo, esta es como satinada, como con diamantina, y este es un color sólido. Esta pintura se puede disolver en agua para hacerla más ligera o aplicar directamente sacándola del botecito. Para este ejercicio yo voy a utilizar un godete y tengo aquí un poquito de agua y tengo diferentes tipos de pinceles que tienen diferentes tipos de puntas, ¿ok? Algo que tienen que saber sobre este tipo de pintura es que como es pariente de la pintura acrílica, yo solo puedo poner un cierto número de capas una encima de otra porque puede llegar al nivel de que se haga una especie de capa chiclosa si pongo demasiada pintura una capa sobre la siguiente. Entonces, el chiste es hacer una buena aplicación de la pintura para evitar poner demasiadas capas. Sin embargo,
Si yo voy a poner pintura sobre una tela de un fondo oscuro, yo les sugeriría que siempre la apliquen sobre fondo claro, pero si ustedes van a aplicar el color sobre una tela de color oscuro, primero tienen que poner una base de blanco, esperar a que se seque y después ya poner el color encima del blanco, ¿ok? Para empezar voy a hacer una prueba de diferentes niveles de dilución de la pintura, es decir, cómo se ve la pintura si la saco directo del bote o si le voy echando tantita agua, ¿ok? Directamente del botecito se ve así. Ahora sí yo le pongo un poquito de agua. El color me queda un poquito más claro. Conforme más agua vaya yo agregando, el color se va a ir haciendo, pues, digamos, más aguado. Miren. Y hasta parece un poco como si estuviera yo pintando con acuarela. Ahora, el riesgo de echarle mucha agua a esta pintura, por ejemplo, si yo quiero hacer un color más pastel o más clarito, es mejor que le eche blanco, o sea, que le eche pintura blanca a la pintura que estoy usando, a que le eche más agua. Porque mientras más agua yo eche, más se puede como correr la pintura en la tela que yo estoy utilizando. Entonces, para colores pastel es mejor agregar pintura blanca, o sea, mezclar, miren, mezclar blanco con la pintura roja que estamos utilizando a echarle agua nada más, ¿ok? Porque corremos el riesgo de que la pintura se corra y sobre todo si estamos haciendo una figura definida, que se salga del contorno de la figura la pintura. Entonces yo voy a hacer la prueba con blanco para que ustedes lo vean. Si yo agarro la pintura directamente del bote, fíjense cómo queda. Queda una plasta de color. Queda bastante sólido el color. Hay veces que si yo compro la pintura en una tienda y me tardo unos meses en usarla, o si en la tienda la pintura ya llevaba mucho tiempo, que se sienta un poquito como más dura, entonces tengo que echarle un poquito de agua, y también echarle un poquito de agua y que la pintura quede con consistencia como de yogurt para beber, me ayuda a que la pintura como que se aplique mejor sobre la tela. Y es blanco, ¿no? Si yo voy a pintar sobre una tela oscura, primero tendría que poner una capa de blanco, esperar a que se seque y luego ya poner otro color para que el color no se vea como deslavado sobre el fondo oscuro, ¿va? Ahora voy a mezclar blanco con rojo. Hay que mezclar bien el color y checar que nuestro pincel no queden como residuos de un tono o del otro, porque si no se nos puede manchar. Entonces hay que mezclarlo bien. Entonces, miren, aquí tenemos la diferencia entre un rosa hecho con blanco y rojo y un rosa que es simplemente el color con más agua y como mucho más aguado, ¿va? Entonces aquí es muy fácil ir diluyendo los colores o irlos apastelando. Si yo a este rojo le pongo negro, se va a ir volviendo color vino. Aquí si pongo más blanco y menos rojo, cada vez me va a ir quedando el color
más pastel. Nosotros tenemos un tutorial de teoría del color en el canal que está hecho con pintura de acuarela, pero si ustedes quieren aprender a mezclar colores, les puede servir mucho y funciona igual para acuarela que para acrílico, para óleo o para pintura textil. O sea que les recomiendo que lo vean si ustedes de repente no saben cómo obtener ciertos colores, o si no quieren comprar tantos colores pero quieren obtener muchos colores mezclando los colores básicos. Yo les diría que ustedes pueden comprar solamente blanco, negro, amarillo, magenta y azul. Y con esos colores pueden obtener todos los demás colores que necesiten, ¿va? Ok. La segunda cosa que les quiero explicar, aparte de cómo obtenemos colores más claros o colores más oscuros, es cómo es la correcta aplicación del color para que se vea bonito como lo estamos aplicando. Entonces, aquí esto tiene mucho que ver con si mi pincel está seco o si mi pincel tiene la cantidad de pintura suficiente. Y esto es un accidente que le pasa a mucha gente. Si yo pongo mucha pintura, ¿no? O sea, si yo agarro y pinto y doy mi pincelada, aquí me está quedando una costrita en la orilla. Esa costrita se va a hacer como chiclosa, plástica, ahulada. Entonces yo no puedo dejar más pintura en una parte que en otra. Yo puedo quitar el exceso de pintura y dejarlo en mi frasquito, pero siempre tengo que extender bien la pintura cuando estoy pintando, porque si no me pueden quedar rayas o orillas chiclosas. Entonces miren, ahí ya quedó bien extendido el color. Ajá. La segunda cosa que puede pasar es al revés que cuando tengo mucha pintura, y es que tenga poca pintura. Entonces yo pinto y me queda, por ejemplo, me queda una parte con la pintura así como corrida, como que no hubo suficiente pintura. A menos que esto lo estén haciendo ustedes de manera intencional, porque así quieren que queden, es un error. Yo siempre tengo que poner una cantidad suficiente de pintura. O sea, si yo, por ejemplo, no sé, hago una raya y empiezo bien, pero de repente hay una parte donde tengo más pintura y una donde tengo menos pintura, se va a ver de mala calidad. Entonces, yo tengo que tener cuidado en que aplique la cantidad suficiente. Y lo mismo pasa con la orilla. Yo tengo que tener una orilla definida. Si por alguna razón yo estaba pintando y la orilla me quedó así, yo la puedo corregir con el mismo pincel o tal vez con uno más chiquito. Muchas veces es válido delinear con un pincel más pequeño. Yo puedo arreglar esa orilla con un pincel más finito. Y entonces que mi orilla no me quede ni chiclosa ni como corrida. Esos son los dos errores más comunes que cometemos cuando empezamos a utilizar pintura textil. Una es la orilla chiclosa y otra es la orilla sin suficiente pintura. Bueno, ahora la siguiente cosa que yo les quería comentar es qué tantas capas de pintura se pueden colocar.
En mi experiencia con estas dos marcas de pintura textil, a partir de la tercera capa, a veces la cuarta capa de pintura, la textura ya queda chiclosa. Entonces tenemos que poder resolver nuestro diseño, de preferencia con 1 o 2 capas, 3 ya como máximo, porque si no nos va a quedar muy chicloso. Y el problema es que después, si queremos planchar lo que hicimos, también nos podemos llevar con la plancha esta cosa chiclosa y ensuciar la plancha y dañar lo que pintamos con pintura textil. Generalmente es recomendable plancharlo por el otro lado, pero incluso si tiene demasiada capa de pintura, aún así se podría llegar a dañar o a manchar nuestro burro de planchar. Entonces, por eso es bueno que no quede una capa tan gruesa de pintura textil cuando pintamos ropa o pintamos un cuadro o decoramos cualquier tipo de mantel o textil, ¿va? Entonces, ahora vamos a hacer la prueba de ver cuántas capas de pintura vuelven chiclosa la textura de lo que estamos pintando. Aquí estoy hablando de usar la pintura directamente sacada del frasquito. Si yo diluyo un poco la pintura, tengo oportunidad de poner más capas de pintura, pero de todos modos no es recomendable poner tantas capas. Por ejemplo, aquí con una sola capa de pintura ya quedó bien. Quedó uniforme, quedó suficiente pintura y la orilla quedó bien definida. Vamos a esperar a que se seque y mientras esto se seca voy a hacer una figura con degradado de color. Yo puedo hacer degradado de color de un color a otro o de el color oscuro hacia un color claro o incluso hacer un degradado con varios colores de una manera mucho más libre, ¿ok? Ahora vamos a hacer un degradado de 2 colores. Voy a usar amarillo y voy a usar un poquito de rojo. Al amarillo le voy a poner un poquito más de agua para que el color como que fluya y se mueva con mayor facilidad sobre la tela. Y un tip que les iba a dar, sobre todo cuando pintan sobre manta, es que la manta, por lo menos en México, la venden con una Presto, que es como le ponen como una especie de goma encima para que no se arrugue ni se ensucie. Pero hay que lavar la manta primero con agua y jabón en lavadora o a mano para quitarle esto antes de hacer pintura textil o, por ejemplo, para teñirla, porque si no, no va a agarrar bien el color, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a hacer un degradado. Miren, por ejemplo, esto que estoy haciendo, si yo lo hago de manera intencional se ve lindo, pero si lo hago por descuido, porque ya no me alcanzó la pintura, pues se ve bastante feo. Entonces aquí yo aplico amarillo de un lado hacia el otro y luego ahora voy a aplicar rojo en el sentido opuesto. Entonces siempre doy las pinceladas como de un color hacia el otro para que el color se vaya mezclando. Incluso hay personas que hacen los 3 tonos, por ejemplo, el amarillo puro, el naranja y el rojo, y van pintando cada partecita. Eso es más al estilo que a cada quien le acomode para pintar, ¿ok? Una de las ventajas de este tipo de pintura es que seca bastante rápido. A esto le debe de faltar como 1 minuto y medio más o menos para que se seque. Y ahora vamos a hacer algo mucho más delgadito. Aquí yo tengo exceso de pintura en mi punta.
Si yo estoy agarrando un pincel muy finito y se le hace como una bolita en la punta, quiere decir que tengo que quitarle pintura. Si mi pulso no es muy bueno, yo puedo apoyar mi mano fuera de mi dibujo. Ahora quiero que vean una cosa que voy a hacer aquí, que también les puede pasar cuando están pintando. Pero fíjense, si yo pinto una cosa y luego pinto otro lado y la pintura no está completamente seca, que ese es otro error que pueden cometer. Si está seco no pasa nada, pero si no está seco puede pasar esto, miren. Si yo, por ejemplo, le echo mucha agua a un color y luego ese color lo pongo al lado de otro color que no está bien seco, vamos a tener este tipo de sangrado de color, ¿ya vieron? Por eso es importante que yo me espere a que se seque una parte antes de poner otra, ¿va? Voy a regresar a esta pintura. Está casi seca, pero yo puedo decir, le voy a poner otra capa más de pintura. Por alguna razón, o sea, yo puedo decir, voy a poner otra capa de pintura porque quiero que quede más parejito o por la razón que sea. Aquí, con 2 capas de pintura, y porque no está seco al 100%, nos pueden pasar 2 cosas. Una es que se hace una chiclosidad, o la otra, que es aún más lamentable, miren, es que por estar pasando el pincel sobre algo que no se ha secado, empiezo a levantar la pintura que está abajo. Entonces, para pintar con esto hay que tener paciencia y hay que esperar a que las cosas sequen bien. Aquí ya quedó una capota súper gruesa. Y esto es algo súper común que nos puede pasar. Yo siento que siempre es bueno mostrarles cómo se tiene que hacer, pero también todo lo que les puede pasar. Porque pues uno no nace sabiendo, ¿verdad? Y la última cosa que yo les quiero explicar sobre la pintura textil es cuando yo tengo un trazo con lápiz, con plumón o incluso cualquier figurita que yo tenga trazada con algún otro color. Y si yo quiero tapar esto con pintura, a veces cuando la pintura está muy aguada, no alcanza a tapar ese lápiz o ese plumón o ese algo con el que ustedes trazaron su dibujo. Entonces es muy importante que yo ponga suficiente cantidad de pintura para que no se vea ese trazo. Por ejemplo, ahí ya quedó. Hay veces que si yo me quedo como... Miren, lo voy a hacer más aguado para que lo vean. Si yo me quedo muy en la orillita, se puede alcanzar a ver un poquito del trazo que tengo ahí. Mientras más diluido esté mi color o más fuerte esté el trazo de mi dibujo, va a ser más difícil tapar ese trazo. Ahora voy a hacer una prueba pintando sobre un material que no sea una fibra natural. Esto que está aquí es 100% poliéster. No se los recomiendo en lo absoluto. Voy a pintar. Si se fijan, la orilla se hace un poquito chistosa. Esa es pintura
con un poquito de agua, pero ahora van a ver lo que pasa con pintura con más agua. Como la fibra no está agarrando la pintura tiende a correrse más o a emplastarse más que con el algodón. Miren esto. Y es por eso que no es recomendable utilizar fibras sintéticas para hacer este tipo de trabajo. Por ejemplo, yo sí puedo pintar sobre una fibra artificial, por ejemplo, como el rayón. O puedo pintar sobre una fibra natural, puedo pintar sobre lino, puedo pintar sobre algodón. Sobre lana es un poco difícil porque aunque es una fibra natural tiene como muchos pelitos. Entonces tendría que ser una tela muy delgada de lana que no tenga pelitos para que la pintura agarre bien. Pero generalmente las telas sobre las que se pintan son justo rayón, algodón o lino. Muchas gracias por haber visto este tutorial, espero que les haya gustado. Si así es, yo los invito a que nos regalen un like, se suscriban a nuestro canal, tenemos más de 100 videos de cosas súper diversas para ustedes. Y si tienen alguna duda o comentario, aquí les dejo nuestro correo para que nos escriban. Muchas gracias, nos vemos en el próximo tutorial. En nuestro siguiente tutorial veremos la clasificación de las telas según su uso.